contesta por la parte del... ¿Cuándo fue el estudio de grabación? Mírame, mírame a los ojos, mírame. Mi papá nació en Barahona, el 18 de abril de 1945. Papi tenía 5 hermanos, 4 hermanos, eran 5 en total, 5 varones. Todos varones, porque la hembrita se murió cuando era pequeña. Vivíamos en el batey que daba a metros de la playa. Entonces el sol era muy intenso como en el sur. Y bien, estábamos todos bien quemaditos. Mito nació muy claro, era muy trigueño, bastante claro. Y tenía unos mechones, cabello castaño. Cuando llega una comisión de esposas de funcionarios americanos del ingenio, entre ellas la esposa de Mr. Kirbon, que era el jefe máximo de los ingenios de Puerto Rico Sugar Company, San Pedro de Macorís, los 4 o 5 y Barahona, él tenía un aeropuerto en cada ingenio. El único persona que tenía aquí derecho a andar un avión por los aires, porque Trujillo se lo permitía, era un coronel retirado de la aviación americana de la Primera Guerra Mundial. Entonces la esposa y las esposas de esos funcionarios grandes fueron, como es una visita de cortesía, haciendo vida social con las empleadas y le llevaron un regalito, un cariñito a las personas. Cuando ven este caso, les chocó esta diferencia de color entre mamá y el muchacho. Pues cogieron al muchacho, lo cargaron, la esposa de Mr. Kirbon, que era una jefe sota, se lo llevaron y lo montaron en el avión de Mr. Kirbon y le dieron un paseo por el batey. Dice Moncho Vale, Rebeca, ese muchacho va a ser grande. Pero cuando era muy joven, siendo un niñito, vino para acá, vinieron mi abuela y mi abuelo y todos sus hijos vinieron aquí a la capital. Y se crió prácticamente todo el tiempo en el área de San Carlos. Mi papá siempre fue muy encariñado con sus padres y él siempre tuvo muy buena imagen. ¿Y cómo aprende Milton a leer? Mi abuelo, él decía que papi era un muchachito, un niño brillante. Le dice a mamá, ¿cómo que se lee? Con 4 años y medio, ahí en San Carlos. Mamá cocinando y él ahí le dice, ¿cómo que se lee? Mamá, muy fácil. A, E, I, O, U, esos son vocales. Y estas tenía una memoria de un elefante. Y estas son las consonantes. Papá le daba en ese entonces 10 centavos. Era una cosa de otro mundo. 10 centavos. Y cuando ya le venía con una página nueva, se la aprendía a memoria. Se la aprendía de memoria. Primero comenzó así, que mamá le leía los muñequitos del Caribe, Patodón y cosas. El diálogo se lo aprendía. Mamá se lo leía, eso lo aprendía. Le dio una memoria increíble. De chiquitico fue así. Aprendió a hablar latín a los 5 años también y ya era monaguillo. Y mi abuelo entendía que como él era tan inteligente, pues ponerle un instrumento en las manos, que para él el instrumento ideal era el violín, era lo más adecuado. O sea, mi papá quería la guitarra, pero no, mi abuelo le dio un violín. Y lo hicieron coger clases de violín prácticamente obligado. Y mi papá se dio tremendo músico. Que yo estudié música, yo estudié violín, hice 3 años de violín y Milton, por mí comenzó con el instrumento que me prestaron a mí en Bellas Artes, comenzó a hacer pizzicato, porque tenía facilidad y mucha. Y se entusiasmó y se fue a la escuela de música, que era la directora Elina Mena, la profesora Elina Mena. Entonces, él se va adelante porque, por supuesto, en 6 meses ya Milton se había hecho el primer año. En 6 meses lo hizo. O sea, mi papá agarraba un violín, como que agarraba un piano, como que agarraba una guitarra, un charango, un cuatro, un ukelele. Yo le traje un ukelele una vez de regalo. Y lo sabía afinar y lo sabía tocar. Era impresionante. Pero siempre tuvo un oído musical genial. Los instrumentos los aprendía por oído y él entendía los acordes, como una inteligencia musical increíble. Con el pizzicato se puso a estudiar música y se fue a buscar un tal Matarrán, que era un profesor de música muy bueno que había por las Salcedo de San Carlos, por ahí. No sé cómo lo consiguió. Y a los pocos meses ya le dice a Matarrán, yo no tengo nada que enseñarte a ti. Dice Matarrán, vete donde fulano está, lo mandó donde otro que vivía por el parque Riquillo. Otro guitarrista muy bueno, yo no me acuerdo el nombre. Yo sé que me contó eso. Matarrán me despachó, que me fueron de fulano, porque ya yo me aprendí todo eso. Ese tipo de infancia tuvo él. O sea, mi abuelo aprovechaba las aptitudes que él tenía y lo empujaba. Hacíamos dúo, papá nos daba muchas letras de los Matamoros y hacíamos
Mariposita de Primavera, papá lloraba, nosotros le decíamos ese dúo, Mariposita de Primavera, y papá, pim, pum, lo tocaba. Ya cuando es adolescente, que empieza y forma junto con Tío Jorge, Taveras, el grupo de Happy Boys, pues entonces las cosas empiezan a tomar otro matiz. Mi abuelo entendía que él, a los 15 años, él se graduó del colegio. Mi abuelo entendía que lo que tenía que estudiar era medicina. Y fue su pasión durante toda la vida, a pesar de que la dejó ya haciendo la pasantía en el Morgan durante la Guerra Civil del 65. Yo creo que Milton comenzó a estudiar medicina por él, para buscarse remedio él mismo, porque era un hipocondríaco terminal. Tú le decías que te sentía algo y él le hacía así, ¿y a dónde que te duele? Y ya él comenzaba a sentirse los dolores.